Hola, soy el maestro Didier Delgado. Es un gusto encontrarnos en una nueva conferencia de nuestro programa Vivir con Sabiduría. Gracias por sintonizarnos a esta hora en el lugar donde usted se encuentra, a través de la radio, la web, las televisoras, las redes sociales o mi canal de YouTube, Maestro Didier Delgado. Nos bendice mucho saludar a nuestros participantes. ¡Saludos! Saludos a todos los que nos escuchan. Vamos a empezar en El Salvador. Recibo varios mensajes a través del Messenger y redes sociales de alumnos y exalumnos pidiendo oraciones o sencillamente saludándome o sencillamente diciendo que les han gustado las enseñanzas. Pero bueno, ellos ya me conocen. En Canadá estamos muy contentos porque la niña Alexia, ese angelito de Dios que hemos estado orando por ella, tenía un cáncer invasivo, primero en el hígado y ahora en los pulmones. Oramos mucho eh, y fue una alumna también, ahora colega, licenciada Lilian Calderón, que nos estuvo pidiendo oraciones y estábamos pendientes y me dice ayer, literalmente, pues mire maestro, bendito sea Dios que ya la niña Alexia está muy bien. Le voy a leer aquí, dice, buenas noches, Lick, bendiciones, buenas noticias de Alexia Génesis. El Señor nos regala por segunda vez el milagro, la operación fue un éxito. Bendito Dios, hoy le retiraron el tubo de drenaje. ¿Qué tal? Es una niña que anda ahí por el año de edad, un año. Los abuelos de Alexia, dice, le envían saludos y a ustedes también les mandamos saludos y muchas gracias por sus oraciones. Que Dios lo bendiga siempre. Y yo estoy muy contento porque cuando te bendice una persona que ha pasado necesidad, esas bendiciones se guardan en los tesoros en el cielo. Esto es mejor que el Bitcoin. Yo lo puedo trasladar en mi espiritual wallet, puedo trasladarlo a bendiciones para mis hijos. Cuando usted ora por los demás, está acumulando bendiciones espirituales para su vida. Así es que yo estoy bien contento y saludos, ¿verdad? A la abuelita Dime Tú y a todos los abuelitos y abuelitas de Alexia, como si fueran muchos, pero yo estoy bien contento. Así es que saludos en Estados Unidos también a mi amiga Alba Luz Calderón, que siempre me saluda. Qué bendición. Y, y hermana en Cristo también, bendito sea Dios. Mi gran amigo Juan Carlos el Zurdo Villalta. Y en México la familia Rodas, en Centroamérica, en Guatemala, en Honduras al Urbin, en Costa Rica la familia Solano. En Uruguay, al Neto, el uruguayo querido que estaba viendo los índices de vacunación en Uruguay elevados, elevados. Qué bueno por Neto Quiroga. En España, la familia Vivas, en Francia, a Renzo, el chileno amado, y en Italia, a Denia Ramos, en Israel, a Ronit Bordo, y en Australia, a Lía. Hey, escríbanme al canal, si no logran escribirme a la web de la radio, escríbanme al canal de YouTube, yo sé que nos están escuchando. Si oyereis hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¡Vámonos! Vámonos al Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos del 24 al 37. Marcos, capítulo 7, del versículo 24 al 37. ¿Qué tal? Marcos, capítulo 7, del 24 al 37. Hemos preparado una serie de conferencias acerca de sanidad. Sanidad física, sanidad emocional, sanidad mental, sanidad de finanzas, sanidad de vicios, sanidad de deudas. Entonces estamos dándole un énfasis a esto. A mí me gusta orar, bueno, oro por enfermos. Cuando uno está enfermo es cuando más vulnerable está, espiritualmente, físicamente,
emocionalmente, es duro estar enfermo. Y, y entonces me puse a pensar un día de esto, bueno, ¿qué necesidades tiene el pueblo de Dios? Las necesidades que tiene el pueblo de Dios son necesidades de sanar. Así usted puede buscar en el canal de YouTube una enseñanza anterior, una conferencia muy bonita, por lo menos los comentarios lo dicen así, que se llama Secretos de Sanidad, parte 1. Pero ya me di cuenta que hay varias maneras de sanar. Así es que eh, hoy le traigo otra manera de sanar. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama el mensaje, maestro Didier? ¿Cómo se llama el mensaje? Este mensaje no lo ha escuchado, se lo aseguro. Se llama Argumentos para sanar. ¿Cómo? Argumentos para sanar. Hay gente que sana su necesidad argumentando con Dios. ¿Qué tal? Como yo le puedo argumentar al Señor por qué debe sanarme. Sí, al menos es lo que hizo la mujer sirofenicia, o como decía una hermana siriofenicia, ¿verdad? Y Felicia también decía, ¿verdad? Ya ve cómo son las hermanas, ¿verdad? No importa, le cambian a la palabra, pero nosotros las queremos mucho. Fíjese que en Marcos capítulo 7, y el Evangelio de Marcos es muy particular, porque se supone que este autor es Juan Marcos, un jovencito que no precisamente fue apóstol, pero sí fue discípulo de Jesús. Y era un joven que escucha propiamente el Evangelio desde Pedro. Eso es lo que dicen los teólogos, y eso es lo que yo le comento. Escucha el Evangelio de Pedro, y además él hace otras entrevistas, y por supuesto el Espíritu Santo que le responde y le orienta para desarrollar esto. ¿Cómo así argumentos para sanar? Licenciado, maestro, hermano, sensei de la U, me dicen mis alumnos. Levantándose de ahí, Jesús se fue a la región de Tiro y de Sidón, versículo 24. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Por favor, pongamos cara de atención en esto que le voy a explicar. Aquí en este versículo hay varias cosas interesantes, sobre todo para los líderes de las iglesias, para los pastores, para los que tienen una congregación bajo su cargo, o para los que ministramos la palabra. Jesús ha estado discutiendo con fariseos. Jesús viene de estar discutiendo con estos señores que no lo quieren. Él viene de Genezaret, que tenemos una enseñanza muy bonita que se llama El Jardín de las Riquezas. Se la recomiendo. Viene de andar sobre el mar, viene de sanar los enfermos en Genezaret. Ha hablado acerca de lo que contamina al hombre y ha hecho una distinción de alimentos, de los alimentos de la dieta que ordenó Moisés. Y entonces Jesús ha estado discutiendo con ellos y ha estado enseñando, y se levanta de ahí y sale del país. Deja a Israel, no nos percatamos de esto, y se cruza la frontera hacia Tiro y Sidón. Se va, emigra. Llevaba todo en orden, sus papeles, su visa, ¿verdad?, etcétera. Estamos muy contentos porque el gobierno de los Estados Unidos ha extendido el permiso, el TPS, el permiso temporal para trabajar allá en Estados Unidos a cerca de 250,000 de salvadoreños. Eso va a beneficiar la economía de El Salvador, de donde estamos intentando salir, haciendo algunos experimentos y potenciando la economía. Pues nosotros tenemos que orar por nuestros gobernantes, sea que lo estén haciendo bien, muy bien, excelente, mal o muy mal. Es nuestra obligación como creyentes.
Pero ¿por qué Jesús sale del país? ¿Acaso va en busca del sueño sirofenicio? Todos los líderes necesitan emigrar cada cierto tiempo, pues el ministerio absorbe y se deja de ministrar a los líderes y hasta a la familia misma. Si usted es un ministro de Dios, le recomiendo que salga de su zona geográfica y tome un respiro, una especie de retiro físico y espiritual, pues el ministerio cansa y en ocasiones enferma. Los líderes saben esto, saben muy bien. Los pastores saben esto. Dejan su salud, su vida, y a veces priorizamos a otras personas a cambio de nuestros hijos e hijas, y, y cuando ya nos toca ministrar a nuestros hijos e hijas, ya sentimos que el tiempo ha pasado. Yo estoy discipulando a mi hijo menor en estos días. Él está en la etapa de la preadolescencia y pues el sistema hormonal le está demandando una sobrecarga de energía física, mental y emocional, y nos la pasamos conversando, ¿verdad? Con mi hijo mayor de 14 años solemos conversar a lo largo al final de la noche, y él pues está a punto de cumplir 14 años, son otras necesidades, eh, pero necesito estar a solas con ellos, darles tiempo. Para alejarse, es por esta razón que Jesús entra en una casa, para no ser visto. Al parecer es un lugar que él ha buscado como una casa de retiro. ¿Qué tal? Esta no se la podía. Un retiro que hace Jesús con sus discípulos y apóstoles allá a Tiro y Sidón. Él desea permanecer con sus discípulos y darles tiempo. Esta es otra práctica importante. Hoy en Líderes, al liderazgo hay que dedicarle tiempo y espacio. A la gente que nos hace el favor de apoyarnos en el ministerio, hay que darles tiempo y espacio. Ellos aún no tienen el desarrollo espiritual como para ministrar con poder. Tienen buena voluntad, pero les hace falta conocimiento, les hace falta enseñanza y aprender. Jesús lo sabe. Aún ellos no lo han reconocido como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero ya le falta poco al apóstol Pedro para decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo van siguiendo, se maravillan de él. Todavía algunos creen que es un profeta, o Juan el Bautista, o Elías, o alguien más. Pero nadie le ha dicho que es el Mesías. Quizá Jesús ya tiene preparado un seminario o taller, algunos almuerzos y conferencias. ¿Qué dice la hermana Juanita? ¿Que a qué horas van a dar almuerzo? Ay, hermana Juanita, ay usted. No, hermana, estoy predicando. Como ya entró tarde a la enseñanza, anda viendo dónde le dan almuerzo. Hermanita, se rumora que la hermana Juanita estuvo en la alimentación de los 5,000 que se dio en el Evangelio según San Marcos, y se quería llevar una canasta de las que sobraron. No, no es cierto. La hermana Juanita, ¿cómo se va a llevar la canasta, hombre? Si hubiera llevado las 12, mejor. ¿Para qué me invitan a predicar si ya saben cómo predico? Quizás Jesús tenía preparado ya todo un taller, ¿verdad? Todo un seminario, todo un grupo de conferencias. ¿Acaso les iba a dar unos estudios del Antiguo Testamento para que los discípulos llegaran a la convicción de que Jesús es el Cristo? Él quiere pasar inadvertido, no es egoísmo, quiere tiempo con sus amigos, como le llamó en el Evangelio de Juan. Casi lo logra. Si no fuera por una mujer que de alguna manera esta mujer se enteró que el Señor estaba hospedado en aquella zona. Las hermanitas, ¿verdad?, siempre logran la bendición. Dice el versículo 25, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Póngame atención, por favor. Esto es muy importante para sanar. Fue cuando una mujer en el rol de madre viene a Jesús a postrarse.
Mateo dice que llegó dando grandes voces, o sea, haciendo un escándalo, pero Marcos no lo dice. Notemos las acciones de esta mujer. Oyó que Jesús estaba ahí, vino, llegó y se postró. Posteriormente, ruega. La palabra de Dios dice que por el oír viene la fe y la fe viene por la palabra de Dios. Usted está escuchando hoy la palabra de Dios. Ya hizo el primer verbo para sanar. Primero Dios, hoy obtiene usted liberación de lo que está necesitando. Lo primero que oye la mujer es que Jesús está ahí. Significa que esa mujer generó su fe a partir de oír los testimonios de quienes habían visto o escuchado antes a Jesús, sus palabras, y quizás hasta habían visto sus milagros. A veces le pedimos al Señor, aumentanos la fe. La fe y su aumento y su incremento se logran leyendo la palabra de Dios asiduamente. Fíjese que esta Biblia me la regaló el ingeniero Eric Puente, un gran amigo, un buen muchacho. Y en una gran necesidad me dice, maestro, ¿puedo hablar con usted? Y le digo, sí, sentémonos acá. Yo en esa época estaba padeciendo unos mareos que posteriormente me recuperé. Y para mí era muy difícil darle más tiempo a la gente, pero recuerdo que nos sentamos cerca de la escuela de posgrados. Le estaba estudiando el profesorado y me dice, maestro, probablemente usted ya lo notó, pero yo me siento muy angustiado, muy agobiado, no sé qué pasa de mi vida. Y yo le presenté el Evangelio. Y me dijo, sí, me dijo, quiero recibir este Evangelio. Y oramos. Pero no se llenó ahí. Este muchacho insistió. ¿Dónde se congrega? Yo me congrego en Templo Betel. Yo quiero ir donde usted va de asamblea de Dios. Hijo, vaya a una iglesia que le quede cerca. Mire, por más que peleé con él para que fuera a otra iglesia, no hubo manera y terminé yo con mi familia llegándolo a traer para llevarlo a nuestra iglesia. Este es el tercer caso de alumnos que se me pegan para ir a la iglesia, para ir al templo. Está Kevin y su señora, y también está Wendy Vane, que ha llegado algunas veces también. Saludos a ellos, un placer. El segundo verbo ejecutado es venir. La mujer llegó y tuvo que buscar, indagar, investigar, averiguar. Ella ejecuta todas esas acciones y cuando le dan el dato, se presenta ante Jesús sin previo aviso. Acá hay una fe en acción. Esta mujer ni siquiera le mandó un WhatsApp al Señor. Ella llega y en tercer lugar se postra, reconociendo la jerarquía de Jesús por encima de sus propios dioses griegos. Ante Dios no podemos llegar con la oración del fariseo. Te doy gracias porque no soy como este pecador. La mujer tiene conciencia de que está ante el Mesías judío. ¿Por qué dice eso, maestro? Quizá hasta ha apostatado de sus dioses y ha buscado un milagro. Ha buscado un camino donde no lo hay. Esa postración es señal de adoración. Entonces, para sanar necesitamos oír, venir, postrarnos y posteriormente rogar. Finalmente, tenemos que argumentar delante de Dios. Esos verbos son actos de fe. La mujer era griega y sirofenicia de nación y le rogaba que echase fuera de su hijo o de su hija un demonio, un mal espíritu. Acá tenemos datos de su procedencia o de su ciudadanía. Había nacido en la región de Siria y Fenicia, pero se había criado entre los griegos. Esto nos explica la iniciativa de la mujer, pues entre los griegos las mujeres no tenían un estatus inferior al hombre. Cosa distinta es en la cultura judaica de aquella época. Ahora las mujeres israelitas pelean hombro a hombro en el ejército. Son reclutadas obligatoriamente de parte del Estado de Israel. Además también poseía educación griega. Esa educación griega era una educación física, corporalmente hablando.
Los griegos tenían muchos dioses. ¿Se acuerda de Pablo? Que va al Areópago y habló ahí como filósofo. Bueno, los griegos tenían muchos dioses, pero ninguno había logrado sanar de aquella malignidad a su hija. Así que una vez postrada, ejecuta un cuarto verbo, rogar. Imagine el cuadro, una imponente mujer griega está postrada ante un judío y ruega para que dé la orden de echar un enemigo. Es decir, esta griega reconoce que Jesús tiene autoridad sobre los príncipes de las tinieblas. Personalmente pasé por una situación complicada en la salud de mi hijo menor hace años. Eso lo llevó a estar ingresado en la unidad de pediatría del Hospital Nacional. Fue sumamente duro. Mi proceso fue similar. Escuchar, leer que el Señor sana, buscarlo y llegar para hablar con Él. Literalmente, yo ya no me podía sostener en pie de la enorme aflicción que tenía en esa época y me postré besando la tierra, llorando ante el Señor. Le pedí la sanidad de mi hijo. Apunté en un cuaderno el compromiso al que me sometería si Él me lo devolvía vivo ese viernes de esa semana, exactamente como se lo pedía al Señor. Él me lo dio. El viernes a las 5 de la tarde salimos del hospital. Acá en El Salvador no dan altas los días viernes, y si las dan es viernes en la mañana temprano. Eran las 5 de la tarde y yo estaba con mi esposa en el hospital, ¿verdad? Mi esposa dormía ahí en el hospital en la unidad de pediatría y un médico que es un buen cristiano, a quien saludo, el doctor Moisés Luna Figueroa, nos vio. ¿Qué están haciendo aquí? ¿No se ha ido el niño todavía? No, pero ¿qué pasa? Y nos da el alta. Yo le dije al Señor en esa ocasión: Señor, entonces ¿para qué me hice cristiano? ¿Acaso ser seguidor tuyo no bendice con vida abundante a mí mismo y a mi familia? Él cumplió, y uno de mis compromisos fue predicar, y por eso predico acá. Y oro todos los viernes por los enfermos en la Webgilia. Yo en aquella época no pensaba que tendría que orar por enfermos. Pero esa es la historia de la Webgilia para los que participan en ella. En el versículo 27, pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Uy, qué pésimo se oye esto. Jesús públicamente le dice a ella que para que entiendan sus discípulos, que la promesa de poder del Espíritu de Dios es para los hijos, que ella no puede tomar de ese alimento espiritual todavía. Sin embargo, los hijos fariseos no han querido comer ni mucho menos saciarse. En el caso de los discípulos, algo han probado, pero no se han saciado de ese evangelio, al punto de manifestar tanta confianza como la de esta extranjera. Recuerde que Jesús ni siquiera les ha dado el seminario taller a los discípulos, aún no han ejercitado la fe, acaban de llegar. Aún no se dan plena conciencia de que Jesús es el Mesías, pero ella ya recibió ese evangelio en el corazón. A pesar de ese aparente desprecio, la mujer no se da por vencida. Ella escucha que ha llamado perrilla a su hija y por tanto ella también lo es. Pero una madre nunca se da por vencida. Mi madre oró 21 años para que yo regresara al evangelio y logró verlo con sus ojos. Esta madre vuelve a la carga con un argumento genial. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. ¿Qué tal?
Los griegos eran expertos en discusiones y argumentos racionales. Ante la imagen de perrillo que Jesús le da para con los extranjeros, esta mujer retoma ese discurso y argumenta. Es cierto, Señor, los perrillos no comen el plato principal, ni comen en la mesa, pero comen las migajas de los hijos en el suelo. Ella tan solo busca lo mínimo, una migaja del poder de Dios que sea suficiente para ver a su hija sana. Con su retórica la mujer acepta el argumento y se lo devuelve al Señor elaborado. Dios mío, ¿hubiera pasado eso aquí en El Salvador? Demandan a Jesús en los tribunales por expresiones de violencia contra la mujer. Pero esta mujer necesitada no le pide el plato principal, le pide las migajas. Míreme para acá, por favor, óigame. Usted es hijo de Dios y merece que se le sirva en la mesa. La promesa del plato lleno de bendiciones es para usted. ¿Por qué se alimenta de migajas? Porque oye un culto nada más, pero no lee su palabra. El verdadero evangelio y la verdadera enseñanza llega cuando usted abre la Biblia y el Espíritu Santo le orienta. Los maestros, los predicadores, solo somos eso. Solo mediamos en la palabra. Pero aquella palabra que Dios le da a través de un versículo, eso es poderoso. Entonces le dijo, dice, significa que nosotros podemos argumentar ante el Señor con las mismas palabras de la Escritura, toda vez sea con un espíritu humillado, en estado de postración, con fe en la palabra que hemos escuchado y leído, porque hemos visto milagros delante de nuestros ojos. Yo le dije al Señor en esa oportunidad, perdone que me emociono, un poco de agua. Le dije, Señor, entonces ¿para qué regrese al Evangelio? Tú dices que el que viene a ti tendrá vida y vida en abundancia. Y esto no es vida en abundancia. Te pido que cumplas tu palabra. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. El argumento maravilla al Señor, pero les demuestra a los apóstoles que Dios es un Dios lógico, dispuesto al diálogo, dispuesto a cumplir con su palabra, dispuesto a escuchar. Jesús no echa al mal espíritu con una palabra expresada por él. Es la mujer la que ha expresado una palabra de confianza y una palabra razonada. Jesús le dice, por esta palabra que has dicho, ve a recibir tu milagro. De seguro estamos ante una situación complicada en estos momentos. Quizá el enemigo ha tomado posesión de nuestra salud o de la de nuestros hijos. O nuestros hijos no quieren saber nada de Dios y se declaran hasta ateos y se burlan de la fe estos atarantados. Tal vez la salud mental de nuestros jóvenes pasa por el peor de los momentos y padecen ataques de pánico, ansiedad por sus estudios, depresión por desempleo, angustias porque andan preocupados por la enfermedad o por haberse enfermado. Tal vez su caso sea el de un rompimiento sentimental con su pareja y la paz de su hogar ha sido secuestrada por huestes espirituales. Quizá un enemigo en su ámbito laboral le quita la paz y lo obliga a vivir en tinieblas. Posiblemente sufre persecución y desprecio por causa del Evangelio o por causa de ser justo. Puede ser que lo busquen porque no ha podido pagar sus cuentas. Hasta puede ser que tiene una petición desde hace mucho tiempo y no ve que su milagro llegue. Tranquilo, hoy es el momento para sanar. Hoy es el momento de argumentarle al Señor que nosotros somos herederos de la promesa de bondad dictada por su palabra. Hoy es el momento de recordarle al Señor que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Hoy es el momento para que en actitud de postración digamos al Señor, amado Mesías, ruego por tu palabra que alimentes a mi familia con tus milagros de liberación. No importa
la necesidad que tenga. Repita conmigo en actitud postrada, por favor. Amado Mesías, ruego por tu palabra que alimentes a mi familia con tus milagros de liberación. Una vez más, amado Mesías, ruego por tu palabra que alimentes a mi familia con tus milagros de liberación. Que el Señor le bendiga. Shalom.